El Santo Grial, ¿qué es? ¿Una copa? ¿El vientre de María Magdalena? ¿Una piedra? ¿Acaso puede existir algún objeto más allá de las joyas y las riquezas que, según algunos escritos, dicen que poseía la orden del templo? ¿Acaso puede existir algún objeto que haya despertado mayor satisfacción, asombro, interés, sensacionalismo? ¿Acaso existe algún objeto mayor que el Santo Grial que haya generado tantas leyendas, historias, escritos? Ríos de tinta se han vertido sobre este objeto sagrado y muchos son los buscadores que se han alzado en pos de este objeto maravilloso. Pero, ¿realmente existió o existe el Santo Grial? En este día vamos a compartir con ustedes una charla sobre este objeto. Según algunos, el Grial guarda una relación con la eternidad, con la sanación de las enfermedades, con algo que se le aplica a una persona e incluso puede salvarlo de la muerte. Esto entra obviamente ya dentro de la ficción, que muchos han alimentado, que muchos han extendido por el mundo a través de sus libros escritos y que muchos incautos ignorantes han creído y obviamente compran todos estos libros, todos estos artículos porque creen, porque vamos a decir que tienen una fe exacerbada en este objeto maravilloso. Sin embargo, otros aluden al vientre de María Magdalena, es decir, la persona que, según se dice, era una sacerdotisa del culto a Isis, no una prostituta, y que esta mujer concibió en su vientre la primera hija de Jesucristo, que se llamó Sara. Obviamente, cuando ustedes escuchan acerca de la primera hija de Jesucristo, muchos dirán, ¿cómo es posible si Jesús nunca tuvo esposa? Claro, la Iglesia Católica Romana se encargó de hacerle creer a todo el mundo que Jesucristo nunca estuvo casado y por consiguiente no tuvo descendencia. Pero esto, viniendo de nuestra Madre Iglesia Católica Romana, es algo que puede ser puesto en duda. ¿Por qué? Si tenemos en cuenta todos los desmanes, todas las masacres que se han llevado a cabo por causa de la fe cristiana, por causa de los mandatos de la Iglesia Católica Romana y teniendo como brazo ejecutor a la Santa Inquisición, nos daremos cuenta de que muchas doctrinas, filosofías, ideas y muchas cuestiones inherentes a la fe que no le convenían a ellos debían ser extirpadas de raíz, aunque para ello fuera necesario eliminar, hacer desaparecer de la faz de la tierra comunidades enteras, como fue el caso de los cátaros o albigenses. Ahora bien, los que sostienen que Jesús estuvo realmente casado con María Magdalena y que tuvieron descendencia, se basan en que la ley judía por aquel entonces establecía que todo maestro de la ley debía estar casado. Y obviamente Jesús era un maestro, se le llamaba rabí o rabino. Esto nos da a entender
que realmente Jesús tuvo un matrimonio. Otra cuestión que apunta al matrimonio, a la boda de Jesús con María Magdalena, es cuando en la Biblia se habla de las bodas de Caná. Nadie puede decir que conoce el nombre o la procedencia de la novia o del novio, puesto que en este capítulo de este libro de la Biblia no se dice el nombre del novio ni de la novia. Simplemente se habla de que Jesús estuvo allí. La única boda en la que se hace alusión que Jesús estuvo presente, la única boda de la que se habla en la Biblia, aclaro, y en la que su madre le dice que se acabó el vino. Y él, obviamente, como todos conocen, le da por respuesta: mujer, ¿qué quieres de mí? Mi hora no ha llegado. Entonces, él manda a llenar las vasijas y convierte el agua en vino. Esto obviamente no es no voy a hablar desde el punto de vista de los fanáticos, no voy a hablar desde el punto de vista de esas personas con una fe exacerbada, sino que podemos decir que Jesús conocía, digamos, una serie de hierbas, de polvos, vamos a llamarlos mágicos, entre comillas, que podían cambiarle el sabor al agua. Y quizás esto fue lo que sucedió, esto fue lo que pasó, que le aplicó a estos recipientes esos polvos, esas, digamos, especies aromáticas, y esto fue lo que hizo que las personas que no vieron lo que Jesús estaba haciendo, entendieran que él hizo un milagro y que convirtió por arte de magia el agua en vino. Obviamente esto no te lo va a decir ningún católico romano, adoctrinado, manipulado, ignorante de todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Entonces, hay un detalle más sobre esta boda. La ley también contemplaba que en aquel entonces el novio era el responsable de garantizar el vino en estas celebraciones. ¿Por qué entonces, si el novio era otro, por qué entonces se llama a Jesús para que él resuelva el problema del vino que se estaba acabando o se había terminado en la boda? Aquí otra de las cuestiones que hay que entrar a analizar a fondo cuando usted estudia la Biblia y no la lee simplemente por leer o cree ciegamente en las doctrinas que le enseñan los sacerdotes, las personas que están encargadas, los pastores al frente de los templos, de las iglesias, de las casas de cultos y demás. Pues bien, si verdaderamente esta boda fue la de Jesús y se casó con María Magdalena, obviamente estamos en condiciones de creer que efectivamente ellos pudieron tener descendencia y que el Santo Grial, entendido muchas veces como sangral, es decir, sangre real, no era otra cosa que la descendencia de Jesús, la descendencia de la sangre real. ¿Por qué de la sangre real? Porque realmente se pensaba que Jesús era el Hijo de Dios aquí en la tierra, o que era Dios hecho hombre, o sea, hecho carne, y que vino a morar entre nosotros, y que vino a través del vientre de María, por mediación del Espíritu Santo, de la fecundación directa entre Dios y su sierva María, de la que obviamente se dice que era virgen, aunque estuviese comprometida o casada con José. Todas estas cuestiones son muy delicadas, estos asuntos son muy delicados de tratar
para la fe cristiana. Sin embargo, cuando usted se convierte en un buscador, cuando usted es una persona que no se deja guiar por los dogmatismos y sectarismos, muchísimo menos por los intereses políticos que existen incluso dentro de la religión o de las religiones, usted se da cuenta de muchas cosas. Hay un refrán muy popular que plantea que quien está afuera ve más que el de adentro. Pero obviamente todas estas cuestiones usted no las va a conocer si no se introduce dentro de esta cuestión. Si no se convierte en un buscador, si no comienza su andar dentro de las organizaciones que se dedican al estudio de todas las cuestiones religiosas, místicas, esotéricas, gnósticas, cabalísticas y alquímicas. Con esto no quiero decir que soy un maestro alquimista, no quiero decir que soy un cabalista, un místico o un iniciado en ninguno o alguno de los misterios a los que me refiero. Simplemente soy una persona que ha estudiado, que ha analizado, contrastado, comparado varias fuentes, he meditado durante mucho tiempo, años, sobre todas estas cuestiones. He pedido al Padre, al Creador, discernimiento, sabiduría para entender estas cuestiones, y una vez que me formo un criterio que puedo defender, que puedo sostener con argumentos basados en las propias escrituras, basado también en el conocimiento del hombre y sus intereses mundanos o humanos, es que me siento en la capacidad de compartir con ustedes sobre estas y otras cuestiones relacionadas con la divinidad de Jesús, con los orígenes del cristianismo, con todo lo que gira en torno a la fe cristiana, no a la fe musulmana, aunque ambas son muy parecidas si tenemos en cuenta que son religiones monoteístas que se basan sus creencias en la existencia de un solo Dios, omnisciente, omnipotente, varón. Sin embargo, esto no quiere decir que sus costumbres son iguales. Cristianismo e islamismo tienen algunas diferencias que al parecer son insalvables, al menos hasta la fecha. Esperemos que en un futuro ambas religiones puedan convertirse en una sola, que todas las religiones del mundo, todas las denominaciones converjan en una misma idea acerca de la divinidad y de todas las cuestiones inherentes a la creación no solo del hombre, del ser humano, de la tierra, de los planetas, sino de un sinnúmero de sistemas solares o multiversos que el hombre, la mentalidad humana, no alcanza a ver o vislumbrar. El Santo Grial. El Santo Grial puede ser el origen de la vida, puede ser la cura de muchas enfermedades, puede ser una copa, puede ser un recipiente de plata o de oro o de piedra o de arcilla o de madera. Puede ser lo que el hombre quiera, siempre y cuando encuentre seguidores creyentes que estén dispuestos a pagar por la información, por la enseñanza de que este objeto es maravilloso y sagrado. Si estas personas se siguen interesando, continúan interesándose
por descubrir qué es el Santo Grial. Obviamente, la leyenda, las historias y las versiones sobre el Santo Grial continuarán existiendo, expandiéndose generación tras generación, y muchas personas creerán que es una cosa u otra, y no faltarán aquellos que estarán cuasi convencidos de que el Santo Grial era el vientre de María Magdalena, era la hija de María Magdalena y de Jesús, era la descendiente de un linaje real. Esta creencia dio lugar u origen a la creencia, no la creación. Iba a decir la creación, pero no, vamos a decir la creencia de que los reyes merovingios eran descendientes de Jesús y por consiguiente eran portadores de un linaje real. Linaje real que fue heredado por Godofredo de Bouillon, el primer regente del reino latino de Jerusalén tras la primera cruzada. Obviamente, cuando usted entra a analizar la figura de Godofredo de Bouillon, del duque de la Baja Lorena, usted se da cuenta que era un monarca que tenía mucho que ver, tenía mucho parecido con un descendiente de un linaje real, de un linaje divino, vamos a decir, porque era una persona modesta, sencilla, que llegó a expresar durante su existencia, durante su, elección como primer rey de Jerusalén, que él no iba a llevar una corona de oro donde Cristo llevó una de espinas. Sin embargo, muchas personas no se dan cuenta de que en esa reunión con los líderes principales de la cruzada hubo otros que rechazaron ser los reyes de Jerusalén. Por esto la responsabilidad cayó en Godofredo de Bouillon, porque hubo otros cruzados, otros líderes de la primera cruzada que posiblemente tenían mayores posibilidades, valga la redundancia, de asumir la regencia del reino, y no lo hicieron, no quisieron, se opusieron. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Alguien les dirá, alguien les comentará que la razón por la que se negaron fue para que Godofredo de Bouillon fuese electo el regente, el defensor de la ciudad santa, del reino de Jerusalén y de los lugares santos. A partir de allí, a partir de la elección de Godofredo de Bouillon, se desprenden una serie de sucesos, de acontecimientos, como lo fue la creación de la abadía de Nuestra Señora del Monte Sión, que muchos han confundido con el priorato de Sión, y que muchos también argumentan fue realmente donde surgió el mito, la leyenda de los caballeros templarios. Es decir, para muchos, esta abadía ubicada, esta iglesia ubicada en el monte de Sión, fue la primera que albergó a los caballeros templarios, a los defensores de un linaje real que se remonta a la época de Jesucristo. Y por consiguiente, este linaje real, que luego fue llamado Priorato de Sión, con todas las elucubraciones,
y las fantasías que se le añadieron, es el que tiempo después harán responsable de la custodia del Santo Grial o de este linaje real, o sea, de la sangre real. Para concluir esta charla de hoy que les he compartido, en el reino de Francia, en la península ibérica, se dice que existe una copa, un Santo Grial, que es el verdadero Santo Grial, el cáliz que Jesucristo utilizó en la última cena. Pero en Escocia, bajo de la capilla Rosslyn o debajo de la capilla Rosslyn, también algunos argumentan que se encuentra el verdadero Santo Grial o la verdadera copa, el verdadero recipiente que Jesús utilizó en la última cena. Pero esto no termina allí. Algunos piensan, han escrito y creen que el Santo Grial no fue la copa que Jesús utilizó en la última cena, sino un recipiente que utilizó José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús que brotaba de su costado cuando fue crucificado y herido en su costado por una lanza romana. Entonces, continuarán los ríos de tinta, continuarán las elucubraciones, continuarán las fantasías y las leyendas en torno al Santo Grial, y se erigirán muchos Sir Galahad, Sir Borch, Sir Perceval para buscar el Santo Grial. ¿Lo encontrarán? No creo. A mi entender, desde mi humilde opinión y posición, el Santo Grial no es más que la chispa divina, el espíritu que llevamos dentro todos, cada uno de nosotros, la fe, el amor y la esperanza de que algún día, para las generaciones futuras, o sea, nuestros descendientes, exista un mundo mejor y más equitativo, donde no peleen por una ideología política o por el dominio de las regiones y sus riquezas materiales, donde los hombres entiendan de una vez y por todas que la humanidad es una sola y que todos somos iguales. Pero, ¿acaso debemos defender solamente la humanidad? ¿Qué pasa con la flora y la fauna? ¿Qué pasa con la naturaleza, con los animales? Todo forma parte de esa divinidad en la que creemos y a la que le llamamos Dios, Padre y Creador de todo el universo o de los multiversos. Cuando hablo de los multiversos, alguien se imagina, le viene a la mente una serie de galaxias, planetas, sistemas solares, o sea, todo un plano físico, material, que es infinito. Sin embargo, alguien piensa que existen otros planos en la conciencia humana que te pueden traspolar o remitir a otras dimensiones no físicas, o sea, dimensiones espirituales, donde habitan los arcontes, los vigilantes, los guardianes, donde habitan los ángeles y los dioses, según su cultura,
su religión, su creencia. Pero esto es otro tema, que seguramente es como el tema del Santo Grial: fantasía, elucubración y mucha imaginación. Pero ¿quién soy yo para decirles a ustedes que el Santo Grial no existe o no es una copa sagrada, un cáliz, un objeto sagrado? Simplemente soy una persona que tengo una inspiración, que cuando se me entrega un mensaje, que cuando esa inspiración me llega de cualquier otra dimensión que desconozco, entonces me nace el deseo de compartir con ustedes estos temas, estas charlas, estas cuestiones que sobrepasan el entendimiento y la capacidad humana. No se trata solamente de estudiar, investigar y adquirir un conocimiento, tener varios títulos, maestrías, doctorados. Creo y me atrevo a exhortarlos a meditar, además de leer, de meditar, ocupar mucho tiempo, o sea, pasar tiempo a solas, disfrutar del silencio, escuchar la naturaleza, escuchar la lluvia que cae en este momento, por cierto, y meditar sobre estas y otras cuestiones que desconoce el ser humano, el hombre común, el hombre que solamente vive inmerso en los temas, en los asuntos cotidianos, en el dinero, en la comida, en las cosas materiales, en las riquezas, en los viajes, en el placer, en la música, en las bebidas, en todos los vicios y las modas que forman parte de nuestros enemigos internos. Porque como siempre digo, usted es un esclavo de sus vicios, usted no es libre, usted es esclavo de sus costumbres y de sus vicios, de la música, de la bebida, del tabaco, del mal hábito de fumar. Usted es una persona esclava si lo único que piensa es en disfrutar, divertirse, fiestar, bailar, cantar, reír, hacer alboroto, escándalo. Existen otras formas de divertirse, existen otras formas de distraerse, de expandir la mente, de disfrutar a plenitud el mundo en que vivimos. Una excursión, el yoga, la práctica de ejercicios físicos, la lectura, la meditación, el amor entre dos personas, el contacto físico que no solo implica la unión carnal, sino también la interacción mental o sentimental y emotiva entre dos personas. Y esto, mis hermanos, es también un santo grial, algo sagrado. Es la esencia de la vida. Es en muchos casos lo que salva de la enfermedad a muchas personas. Tengan todos una buena tarde, una buena noche, un buen día, donde quiera que se encuentren, y que la paz de nuestro Señor y Maestro Jesús sea con todos ustedes. Muchas gracias.